Buenas noches. Comienza Días Contados en Vía X, cerrando una semana intensa en materia política y a 44 días del plebiscito constitucional de salida. Es claro que el ambiente está cargado de todo tipo de energías, que se ha instalado en las familias, los trabajos y los grupos de amigos el blanco y negro del apruebo y rechazo, que la confrontación es pan de cada día y que a esta tensión se suma la preocupación por una economía tironeada por la inflación. No son tiempos fáciles, requieren de nosotros voluntad y resiliencia para seguir avanzando con las obligaciones y los planes de corto y de largo plazo. Creo que es especialmente importante que los adultos seamos capaces de dar señales de tranquilidad a los niños que miran lo que ocurre y toman nota de nuestras actitudes. El respeto mutuo, la tolerancia, la discusión civilizada y el buen trato son más importantes que nunca, especialmente en el foro público. Por eso merece reproche la actitud del diputado Sergio Bobadilla, que en un punto de prensa y después de que hablara Carol Cariola, comentó entre dientes: ahora hablemos en serio, sugiriendo que la diputada acababa de hablar puras leceras. Cariola fue a encararlo y pedirle explicaciones, mano en la cintura. Bobadilla se escondió tras sus colegas, negó haber dicho lo que dijo y frente a lo evidente aseguró que no se refería a la parlamentaria, con un poco elegante movimiento del brazo que le invitaba a mandarse cambiar. Así no avanzamos, así no construimos. No más desmesuras, diría Agustín Esquella. No más sobrereacciones, hipersensibilidades y malos tratos entre adultos responsables en momentos clave para el país. Los niños y las niñas están mirando. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call love but confess. Books are made for one and that's just what they do. ¿Qué hay? Estamos comentando aquí en la mesa ya junto a Paula Walker. ¿Cómo estás, Paula? Bien, Carolita. Hola, Juan Diego. Y junto a Juan Diego Montalva, de estas actitudes como de hostilidad mostrada de dientes a 44 días del plebiscito constitucional. Y tú, Juan Diego, decías, bueno, y son de lado y lado, ¿no? Porque Bobadilla sea de la UDI, Carol Cariola del PC, digamos, va a ser más grave o menos grave, ¿no? Da lo mismo. Yo, ahí fíjate que ayer que invitamos a este notable Trujillo, Joaquín Trujillo. Hablábamos de él, le decíamos, yo lo molestaba de que cómo iba a votar. Entonces me dijo, no me preguntéis cómo voy a votar, ¿no? Y me dice, ¿cómo se llama? Entonces me dice, lo que pasa es que el ambiente está tan malo, y me hizo una buena análisis, fíjate, que era que los nazis y los comunistas utilizaban esa necesidad de definición para saber quiénes eran los enemigos, ¿me entiendes? Entonces, y en eso hay que tener mucho cuidado. A mí me enerva mucho, por ejemplo, cuando la gente le pregunta al taxista, ¿y usted qué va a votar? Y el taxista no se atreve a preguntarte a ti por qué vaya a votar, por ejemplo, o a la persona que trabaja en tu casa. Usted va a votar como, ¿me entiendes? Son como chequeos, a ver si... Y en eso yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque... Esta cosa de los sospechosos, de los... No, claro, entonces claro, ¿me entiendes? Se empiezan a generar grupos y quiénes son blancos y quiénes son negros. Cuando la gente empieza a no querer decir por quién votó, algo está pasando. Yo creo que hay un nivel de violencia y de agresión que impide que el personaje diga... Se sienta libre de opinar. Claro, porque, a ver, acordémonos, por ejemplo, en la elección de Frey con Alessandri, que acaba de morir además, el candidato Arturo Alessandri, que... ¿Verdad? ¿Alguien te hubiera dicho, se hubiera quejado si tú hubieras dicho que votáis por Alessandri o votáis por Frey? No, ahora en una elección ganada por Frey. Si votabas por Frafra, quizás hubiese habido una complicación un poco mayor. Sí, pero Frafra era una broma. Por eso. Claro, pero en ese tipo de elecciones en donde realmente uno dice, bueno, aquí no va a pasar nada, va a ganar obviamente Frey, uno casi por broma decía votar por Alessandri. Hoy día decir rechazo o decir apruebo en algunos sectores puede ser un motivo... Peligroso. Sí. Paula, ¿cómo lo ves? Es que estaba pensando que anoche estuve de parranda, porque estaba de cumpleaños mi mejor amiga. Mira. Y entonces... Saludo a la mejor amiga. Sí. Me fui a tomar un sours. Sours. Y entonces éramos un grupito pequeño, pero era súper interesante porque primaba, en general éramos más o menos todos de apruebo. Pero hay uno que no estaba muy convencido. Ah, mira. No, fíjate, él no está muy convencido. Diversa. Yo soy súper diversa, fíjate. Mucho más de lo que la El país entero está mucho diverso. más de lo que la gente podría imaginar lo diversa que soy. Claro. Sí. Bueno, te ha tocado. Y entonces la discusión era en el tono que
que nuestra mujer ancla ponía en su editorial recién. El tono era un tono de respeto y de escuchar. Mira, estoy seguro, pero me pasa esto. Entonces alguien decía, bueno, aquí somos todos más o menos del apruebo, pero con miles de apellidos. Apruebo para reformar, apruebo para cambiar, apruebo Aprueba porque... con convención. No había ni uno que fuera así como el texto está escrito en piedra. O sea, ninguno de nosotros creemos que es un texto al cual no le podéis meter mano. Pero también respetando al otro que se sentía como... Claro. ¿no? O sea, indeciso, bueno, claro, ¿y por minoría. qué? Por esto y otro. Pero una conversación, no era una imposición y no era algo del tipo, como así tú, Juan Diego. Dígame usted que trabaja conmigo y que yo le pago su sueldo, ¿por quién va a votar? No, claro. ¿Qué vas a hacer? Yo siempre digo, mientan y digan lo que la persona quiere escuchar. Uno nomás, puede ¿no? defender su derecho a no revelar, digamos, cómo vamos. Claro, pero imagínate una persona que trabaja en una casa. Pero yo creo que eso Un jardinero. Eso está penado, es delito, diría yo, ¿no? No sé si es es violencia, falta, eso es como violencia. una falta electoral. Es súper violento. Y eso, yo, bueno, cuando ahora vamos a ver, pero a mí me pareció muy violento la situación con la pobladora ayer. Ah, bueno, a propósito de libertad de expresión Mostrémoslo. y a propósito de los límites de una campaña frente a un plebiscito, ayer se produjo esta situación en una pauta del presidente Gabriel Boric con sus ministros. Estaba la ministra Janet Vega, estaba Camila Vallejo, ustedes seguramente lo vieron porque se ha viralizado mucho, estaba Giorgio Jackson. En fin, y el presidente como que alienta a una vecina a tomar el micrófono y responder a una de las preguntas que había hecho uno de los periodistas. Veamos el momento que ha sido muy controvertido y lo revisa. Bueno, a la vecina quiere. ¿Usted pidió? Porque estaba diciendo de que encuentro ridículo que hagan esa pregunta de que uno quiera firmar el libro que nos entregan, porque estudiar tanto periodismo para hacer preguntas tan ridículas, eso es lo que pienso. Está bien. La pregunta es legítima, se ríe el periodista que lo preguntó, pero es que bueno que nos haya ofendido. Pero... Se produce una reacción en el minuto, por Dios que se la gozaron los ministros, con esto de que se estudia tantos años, hay como una especie como de cierto gustito en la ofensa al periodista. Y esta cuestión puede ser tomada con humor, pero la verdad es que también da para una conversación. Y quisiera saber, Paula Walker, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo yo? A ver, yo creo que la vocera, una vez más, es de una habilidad bien notable, porque ella también se ríe, pero rápidamente entiende que los periodistas, las y los periodistas, tienen derecho a preguntar lo que quieran. Y esa cuestión yo creo que, de hecho, yo cuando trabajé como directora de prensa, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, defendíamos, y en eso la presidenta siempre estuvo como muy alineada, más allá de que a uno le gusten las preguntas, porque evidentemente hay preguntas que son incómodas o que no te gustan, pero en eso con la presidenta siempre hicimos como un parteaguas, y ese parteaguas es, ellos tienen derecho a preguntar lo que quieran, y usted, presidente, tiene derecho a contestar lo que quiera. Es decir, usted también puede decir, ¿sabe qué? Sobre eso no me voy a referir. Paso. ¿Te fijáis? O sea, lo que sea. Pero Paso, yo... exactamente. Claro, pero yo creo que yo creo que no se ve bien cuando la autoridad se ríe de la prensa. Y esta es la segunda vez. ¿Cuál es la primera? Una vez con una periodista, que es una periodista de La Tercera, sí. de apellido, si no Caro. me equivoco, Caro. Caro. Que Sí. es muy... Isabel Caro. No es fácil enfrentar al poder y hacer preguntas al poder. Menos cuando el poder está alineado delante tuyo y los periodistas están a este lado de acá, en el fondo. Y ya pasó una vez, yo entendí que Presidencia pidió disculpas a la periodista, Así es. porque también hubo un minuto de sorna, ¿no? Como de... Ay, esa pregunta, ¿tú crees que alguien aquí al lado mío va a filtrar algo? Claro. Presidente, la verdad es que lo más probable es que sí, que no, ella no le dijo nada, pero... Entonces, yo creo que en esta cuestión defender, y por eso destaco la actitud, porque es gracioso lo que dice la señora pobladora. Lo que no es razonable es que la autoridad se ría de la pregunta de un periodista que está ahí. A mí Y eso es no me razonable gusta. que la autoridad como que empuje, porque si uno ve el Pero no la video, en el video completo, a ver si lo podemos ¿Sí? poner, el presidente Boric le empieza a hacer señas a la señora. No, Así mí- como a mí- galleta, una señora galleta.
La señora estaba ahí, que es una vecina de Peñalolén. La pregunta era por el hecho de que Gabriel Boric firmara los textos. Y en un momento empiezan a sonar las preguntas, la vocera Vallejo está de frente a los periodistas y atrás el presidente Boric le empieza a hacer así. Eso fue lo que pasó. Ese es el contexto completo de la información. Y hay, como tú dices, Paula, una simetría evidente. Esto, más allá de una defensa gremial, es una cuestión de respeto con personas que están trabajando y no tienen ninguna posibilidad de responder en igualdad de condiciones. Por ejemplo, el periodista le podría haber dicho, oiga, ¿sabe qué, vecina? Me parece muy ofensivo lo que usted está diciendo. El periodista Gabriel Alegría de Tu Día de Canal 13 no puede decir eso. Y ningún periodista, Isabel Caro de La Tercera en su momento con el presidente Boric, que también como que se la chora y le dice esta cosa, no puede, porque hay una situación de asimetría. Sí, frente a eso, respeto, es lo mínimo, ¿no? Sí, no, a mí lo que me parece muy duro es la utilización de la pobladora. Yo creo que en inglés hay una palabra que yo siempre uso mucho y que en Chile se da mucho, que es patronizing, que significa como apatronado, ¿no? Que es cuando tú vienes y dices, la señora obviamente está al lado del presidente y dice, ay, está preguntando puras tonteras. Eso Y ella es lo que ocurre. él la utiliza a ella para, obviamente, para ella en el protagonismo, dada la simetría que hay entre la pobladora y el presidente, él la tira, como diciéndole... A mandar el recado. Dígalo, ¿me entendéis? Como es una utilización, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque hoy día esas cosas no son toleradas. Porque hay una asimetría de poder, es como cuando el taxista tú le preguntas, ¿usted quién vota? Y el taxista no te pregunta a ti, ¿y usted por quién vota? Por algo es, ¿no? Entonces, utilizar a esta persona que obviamente está al lado haciéndole guiños al presidente es un aprovechamiento que no corresponde para un presidente de la República, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que tener ojo porque, lo hemos dicho varias veces acá, el presidente de la República es una persona que ha demostrado tener mucha oratoria, que ha demostrado ser lo mejor del gobierno en términos de imagen, que ha logrado conexión con la gente. Tenemos 4 o 5 días en los cuales todos los días ha salido en actividades. Entonces, no tengan cuidado, en mi opinión, mi humilde opinión, nadie me la ha pedido, pero que no exacerben esta utilización del Claro, no sobreexploten al no presidente. sobreexploten al presidente, porque es lo que tienen y ahí la gente realmente se empieza a terminar a chorear. ¿Eh? Que el presidente que también controle sus impulsos, Por ejemplo, que nada tiene que ver con habitar el cargo. Mira, el mejor un cargo ejemplo tan de la importante, el más sobreexposición y importante. de la utilización excesiva es, y para mí esto es un clásico, es Piñera con los Con los mineros. con los mineros. Porque obviamente después que sacan Cero los mineros, libertad. todo el mundo adoraba a Piñera y Piñera era, ¿me entendí?, el héroe de Chile. Yo me acuerdo que en una reunión me tocó a mí con un senador socialista reporteando temas, ¿me entendí? Y el senador socialista dijo, mire, la verdad que nosotros deberíamos de cerrar la persiana y escondernos, porque después de los mineros, Piñera... Solo protagonismo para o sea, uno. no, ¿me entendió? O sea, Claro. Piñera es rey. El héroe. Y ahí Rockstar. tienes la idea cuando Cecilia Morel, su mujer, le dijo, guarda el papelito. Claro. ¿Me entendés? Entonces, y a un día dentro de poco tal vez le digan a Boric, ¿qué es ese calladito? Ha sido una semana de errores, podríamos decir, del gobierno o de ciertos incidentes, sobre todo en el contexto de la campaña del apruebo y el rechazo que entra en tierra derecha. Paula, el episodio Chayán que comentábamos ayer, el episodio de la camiseta de la selección chilena que a través de sus redes sociales la NFP dice, oye, no pueden hacer una utilización política de esto. ¿Le suma o le resta a la intención o a la campaña del apruebo? A ver, yo creo que estamos en un momento tan inédito y tan distinto a todo lo que hemos vivido como país, que hoy día se están jugando como un montón de cosas sobre la mesa. Y por lo tanto, hay que cuidar y redoblar el buen juicio permanentemente. Y eso significa que hay alguienes, y sobre todo al interior del gobierno, que no puede tener la visión parcial. Hay que tener como la visión del todo. Y ese alguien, que no tengo idea quién es, tiene que existir. Que es un alguien que tiene voz y voto para decir, a ver, si yo retrocedo y miro, hay cosas que no se ven bien. En el caso de esta semana, yo, a diferencia de lo que plantea Juan Diego, yo creo que un presidente tiene y está habilitado para desplegarse por el territorio cuantas veces sea necesario. Otra cosa
es lo que provoca en la audiencia o en la gente que lo ve. Esta semana el presidente estuvo una comuna por día. Hoy día, si no me equivoco, está en Los Espejos. Estuvo en Los Espejos. Y eso significa que el presidente se despliega y que hace lo que un presidente en sus atribuciones tiene que hacer: hablar con las personas y explicarle qué es este proceso, por qué es importante el proceso, qué se juega en este proceso. Lo que no tiene que hacer es llamar a la gente a votar por alguna de las dos alternativas. Pero no puede ser el presidente el que está pendiente de si aparece la camiseta de la selección nacional o no aparece, por ejemplo. Ahí lo estamos viendo. Ahora, ¿ellos pueden usar la camiseta? Claro que pueden. El juicio Ahora, de generan ellos una polémica. Claro. Es que sale el logo de la federación. Y cuando generas polémica, también hablan de ti. Y cuando hablan de ti, existes Claro. en un punto. Y cuando existe, en comunicación hay una vertiente que dice: es mejor que hablen de ti a que no hablen de ti. Oscar Wilde Dixit. Claro, lo que pasa es que don Oscar vivió hace hartos años atrás Principio del siglo XX, claro, claro. y hoy día la verdad es que muchos de los juicios que nosotros nos armamos estamos muy influenciados también por la plaza pública. Y hoy día la plaza pública es lo que se comenta en redes sociales, en Facebook, y todo eso se puede interpretar de millones de maneras. Dicho eso, yo recomendaría que alguien esté mirando el todo, porque cuando estás en un gobierno, de repente empiezas a acumular errores de la periferia que llegan a la moneda. En el gobierno siempre el dicho es: mantén, por favor, Fuera tu de la error moneda, claro. y tu no llegue a la equivocación, moneda. que no entre al patio de la moneda. Cuando entra la moneda, empieza a escalar y se transforma en un lío muy grande. Oye, otra de las cosas que deja esta semana es este proyecto de ley llamativo, por no decir insólito, que presenta el senador Karim Bianchi, que es senador por Magallanes, que es hijo del ex senador Carlos Bianchi, que son una familia, Hoy diputado. digamos, importante. Hoy diputado. El señor Carlos Bianchi. Así es. Porque no podía seguir elegido como... No podía reelegirse, tal senador. cual. Entonces, muy práctico, se dieron vuelta porque Karim Bianchi era diputado. Ah, verdad. No sé. Oye, y que lo que busca es que se inhabilite a los 154 miembros de la Convención Constitucional de ejercer cargos públicos por 5 años. Recordemos que en el acuerdo que habilitó el proceso constituyente se estableció 1 año sin participar de cargos de elección popular. Es decir, cualquiera de los convencionales constituyentes podría entrar, por ejemplo, a trabajar al gobierno. Pero este señor va más allá y lo que pone sobre la mesa son 5 años. ¿Y cuál es el argumento? Dice: aplicar una sanción de inhabilidad política a todos los exconvencionales, puesto que sería un enorme fracaso si la propuesta es rechazada. Es decir, en el escenario del rechazo, un castigo político apartándolos, marginándolos de cualquier cargo de elección por 5 años, que, como tú decías, Juan Diego, es lo que dura la inhabilidad si es que te acusan constitucionalmente. Que es la mayor acusación que puedes tener en la vida política. O sea, ¿Qué hay es detrás lo de más esto? duro. Bueno, ahí no hay, no sé. Malura de cabeza, como dicen. Malura de cabeza. Malura de cabeza, como decían. ¿Malula? Malura, es como Malura. que mala la Ah. cabeza. Malura de cabeza. Ah, de malo, ya. A ver, yo creo que es de loco esto, además, que si gana el rechazo, entra en vigencia esta ley. O sea, si gana el rechazo, 5 años castigado por haber hecho mal el trabajo. Pero este es un proyecto de ley, o Sí, sea, sí, que por pero supuesto no va a llegar no va a a ninguna flotar. parte, pues. Bueno, nosotros leímos en la pauta ayer, ¿se acuerdan? Un artículo de la prensa austral en donde... Verdad. En donde hablaban de que en los cafés de Punta Arenas se habla... El Cagüín, el El Cagüín. Cagüín, que era que Mauricio Daza, quien fue el abogado de Bianchi cuando fue cuestionado, investigado por el hecho de un arriendo de una oficina, y, ¿se acuerdan? Bueno, El él fue el senador, abogado- de Carlos Bianchi, el padre. Claro, de Carlos Bianchi. Mauricio Daza fue el abogado, y este abogado ganó una elección para ser convencional por Punta Arenas, no siendo él de Punta Arenas. Con Entonces, el apoyo con el de la apoyo familia de Bianchi. la familia Bianchi. Es lo que se dice. Entonces, en lo que decía este artículo de la prensa austral, que nos decían, que le preguntaba el periodista a los señores Bianchi, le decía, bueno, esto es porque ustedes tienen una disputa con Mauricio Daza, ¿es verdad que ya no son tan cercanos? Y él decía que no, que esto era un tema... Lo cual fue desmentido. Claro. Que era ¿cómo era? Un comentario de café. Claro. Un De los- Cagüín de los cafés de de los Punta Arenas. cafés de Punta Arenas. Porque tiene sentido pensar que Mauricio Daza tiene la proyección política de convertirse en senador por la zona, y eso es una amenaza directa a los incumbentes. Lo que resulta muy jocoso, Folclórico. realmente, es la prepotencia de ellos. De ellos dos, sí. Sí. O sea, se reparten la ciudad,
La ciudad los elige, digámoslo. Pero se- diputado y senador. Claro, diputado, senador, diputado, mañana alcalde, pasado mañana core, y irán... Como el clan Soria en Iquique. ¿No? Entonces son familias que empiezan a adueñarse de los territorios. Evidentemente, cuando tú ejerces poder en un territorio, es más fácil que te reelijan. Siempre ha sido así. Pero pensar en usar el Congreso de la República para decirle a un señor no se venga a mi territorio y no me haga competencia, a mí me parece una prepotencia infinita. Ahora, ellos son así, ¿ah? A mí me tocó ver al senador Bianchi, Carlos Bianchi. En el caso, a mí me impresionó mucho, yo no le tenía el seguimiento político, pero me tocó en la acusación constitucional contra Harald Beyer como ministro de Educación, que fue una venganza por la acusación constitucional que tuvo Yasna Proboste en el gobierno de Bachelet. Gobierno 1. Gobierno 1. Y me tocó ver cómo Bianchi, hasta el último momento, pero hasta el último momento negoció con ambos bandos su voto, y finalmente el voto de él decide la acusación contra Harald Beyer. ¿Y a qué costo habrá sido? No sabemos, ¿A cambio de pero qué? a lo que voy que es una persona sin principios en términos de... Sin mesura. Sin mucho escrúpulo, dices tú. No, pero sé quién yo soy yo para decir que alguien tiene escrúpulo o no. Pero me impresionó porque además Dijiste que no tenía principio. Yo creo que es peor que te digan que no tienes principio, que no tienes Sí, escrúpulo. pero bueno, pero a lo que voy Recatado no es. principios Claro. políticos. Recatado no es. No, pero me acuerdo además, él es impresionante porque yo de verdad no lo conocía hasta ese momento, me acuerdo. Él es ¿cómo se llama? Un periodista radial o trabaja en una Tiene radio. un vozarrón. Tiene un vozarrón. Y es grandote. Decide Sí. ser el último que habla en la acusación contra Harald Beyer, y con ese vozarrón, después de una introducción larga, decide que va a votar en contra de Harald Beyer, ¿no? Entonces, en ese contexto yo lo conocí y nada, ahora todo es factible cuando veo esto que está haciendo Oye, para inhabilidad de 5 Perdón, años. es que quería cambiar de tema, nada que ver. Nos quedan 2 minutitos, adelante. Ya, cambio de tema. Escuché al ministro de Hacienda a propósito de la polémica de esta semana con el tema del informe, de ese informe que hace el Ministerio de Educación, que es un informe que entrega de análisis de las y los estudiantes que tienen deudas que se conocen como las deudas del CAE, ¿no? Del crédito a través de los cuales pueden Aval del estudiar. Estado. La verdad es que el informe ha sido triturado, aniquilado por especialistas en educación. Es un informe bastante básico, no es un buen informe, pero lo que me sorprendió, y quería saber qué opinaban ustedes, es lo que dice el ministro Marcel. Le pregunta en Radio T13, tiene una entrevista con Iván Valenzuela, y le preguntan sobre el informe y las cifras. Marcel, que es muy educado y es un señor muy caballero, dice, no es el momento para discutirlo. Y pone como por delante, el presidente dijo que esto no se iba a discutir antes de la discusión de la reforma tributaria. Básicamente porque él tiene que defender una reforma tributaria que busca recaudar 12.000 millones de dólares, que no es poco, es harto, y tiene que dar la seguridad a las personas que esa plata no se va a usar. Y tuvo que decirlo. Y tuvo que decirlo, pero no se va a usar. De hecho, habla de otros mecanismos de financiamiento, porque la deuda del CAE, en su versión tímida, son 6.000 millones de dólares. Imagínate que es Y la mitad de toda la reforma, bueno, que es un 4% que es del exactamente PGB. lo que dice el ministro Marcel. Pero dice, no es el momento. El presidente dijo que iba a ser después. Y uno ahí, que conoce un poco cómo se mueven estas cosas, lo mismo Juan Diego, se pregunta de quién fue la idea y por qué el ministro de Educación, sabiendo que se pidió que se discutiera después de la tributaria que hoy día se discute en el Congreso, lanza además un informe Que no Claro, goza, que no tampoco goza muy de bueno. la solidez Claro. solidez técnica ni legitimidad para la discusión. Entonces me pareció Llamativo. No, ¿sabes qué? Me pareció un error súper grueso durante esta semana. De Hay que- descoordinación, porque Lujo- poner el tema del CAE de la forma El que tema del sea... CAE genera mucha popularidad. Déjame decir una cosa, no solamente este tema genera una fricción entre el ministro Marcel y otro de los ministerios, también está lo que pasó en el Chile Day, que también ocurrió esta semana, por Dios que han pasado cosas esta semana, con la reunión que sostiene José Miguel Ahumada, que es el
subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, con un grupo contrario al TPP-11. Recordemos que el perfil de este subsecretario es más bien averso a los tratados internacionales y, de hecho, anunció una consulta ciudadana que fue bien polémica en su minuto, que la canciller Urrejola tuvo que salir como a precisar para dotar de legitimidad a los tratados de libre comercio que, como sabemos, han sido aprobados por el Congreso, así que hay una legitimidad de base ahí. Pero hay quienes consideran, por ejemplo, nuestro amigo Hassan Akran, que escribió una columna defendiendo una postura crítica frente a los tratados de libre comercio y el efecto que han tenido en Chile, que consideran que esto es alaraca neoliberal. Sea como sea, el ministro Marcel aparentemente no está muy cómodo con las iniciativas del subsecretario José Miguel Ahumada. ¿Sabes algo tú? Sí, José Miguel Ahumada, a mí me pasó ha sido muy criticado. Yo no le cuestiono tanto la reunión, fíjate, con asociación en contra de los tratados de libre comercio, grupo en contra de pedida por lobby. Claro, fue pedida por lobby. El personaje que lidera el grupo no es una persona que me genere mucha confianza. Es un ¿Ahumada o el otro? No, ¿cómo se llama el señor del grupo en contra de los tratados de libre comercio? Que es, ahora no me recuerdo, pero es un ex socialista que luego es del partido de Navarro, que estuvo muy vinculado con todo el grupo de UNASUR y de Chávez y de Maduro. Y a mí me tocó reporteando en Venezuela, lo encontraba siempre que iba al tema de Venezuela, me impresionaba el nexo y la cercanía que tenía con y la cantidad de millas que tenía. La cantidad de millas que tenía de por tantos poder viajes a estar Venezuela. tantas veces en Venezuela. Y se llama Esteban Silva. Esteban Silva. Sí, claro. ¿Ya? Esteban Silva, nada más y nada menos que Esteban Silva. Ok. Ahora me acordé, por suerte. Entonces, La primera vez que no me salva la Carola, porque se me olvida todo. excelente, Rodrigo, muy bien. Se muestra que las neuronas están... No, la Carola empieza a hacer así. Lástima que sea viernes, hubiera sido mejor que empezaran a funcionar el lunes. Hablé de Trujillo, Joaquín Trujillo. Ayer estuvo acá, amigo mío, lo traje yo. Pero no te acordás. No se me olvidó el nombre. Bueno, o sea, lo que voy no es tan grave la reunión con este personaje, con Esteban Silva, del grupo anti-TLC. Pero extrañamente en una persona, estuve conversando con gente del gobierno de Piñera sobre este caballero y me tocó Sobre Ahumada. Sí, del señor Ahumada. Me tocó en una reunión en una embajada. Y le pregunté si era muy terrible. Me dijeron, no es tan terrible. Bueno, resulta que llamé a esta persona de nuevo para preguntarle ante esta polémica. Le dije, oye, tú me dijiste que no eran tan terribles. Y me dijo, no, mira, desde que hablamos en esa reunión en la embajada, la verdad que ha hecho puras tonteras, me dijo. Si no, o sea, al interior del gobierno. O sea, no es del gobierno. No, esta es una persona del gobierno de Piñera, pero a mí me asombró mucho cuando le pregunté sobre esta persona, el ministro de Relaciones Exteriores, que me dijera que no era tan grave, que él creía que iba a hacer bien el trabajo. Me asombró que una persona de Piñera dijera eso. Cuando lo llamo antes de ayer, para preguntarle, oye, me llamó la atención que tú dijiste que no era tanto esta crítica a él. Me dijo, no, en este mes han pasado varias cosas. Me dijo que hay 3 graves cuestiones. Uno, que ha entorpecido de manera grave las negociaciones con la Unión Europea. Wow. Que deberían estar listas. Después que se había entorpecido también, o sea, que no se movió 2 tratados de libre comercio muy importantes, que uno con la India, segundo país más poblado del mundo, y otro con Emiratos Árabes. Y le dije, bueno, a ver, ¿a quién le importa Emiratos Árabes? O sea, no un tratado de libre comercio. Me dijo, no, el problema de Emiratos Árabes está bien. Tú puedes ser que no exportes grandes cosas a Emiratos Árabes, pero es clave para encontrar inversiones. Son tipos que se dirigen, cuando llegan a un país, invierten. Entonces, están entorpeciendo esos 2 tratados de comercio, más el de la Unión Europea, que le parecía más grave. Le parecía a esta gente que había trabajado en el área de comercio exterior en Piñera, le había parecido un error grave y peligroso, o sea, a tomar en cuenta. Ya. Ahora, perdón, él no es un accidente. ¿No es un accidente? El subsecretario Ahumada. No. O sea, lo que hay quiero una decir, decisión política. Obvio, hay una decisión política. Es un hombre que es una persona muy preparada y es muy explícita su posición. Desde la academia, dicen, ¿no? Sí, que siempre es bastante académico. Se ha desenvuelto allí. Y su posición es muy explícita. O sea, él es un hombre crítico de la estrategia que tomó el país. Nosotros tenemos un montón. 42, o sea, creo que estamos cerca de 50 tratados de libre comercio. Somos una economía chiquitita, nos abrimos al mundo y fue una decisión que se tomó en los gobiernos de la Concertación. Tuvo muy buenas consecuencias. El tema es que el modelo general de la economía chilena, claro, por cierto que puede estar, y tú puedes discutirlo. Absoluto, puedes tener una visión crítica, puedes querer revisarlo. El punto es cómo políticamente hacerlo, ¿no?
Son cosas que he aprendido de ti. Listo. Por eso te completo la frase. A la Paula no le gusta que le Queríamos- complete la frase. No, bueno. No le gusta. No. Ya, Pero cuando estamos apurados... No, ya nos dijeron aquí que había que cerrar. Así, pues la musiquita nos indica que nos vamos a la pausa y que al regreso estaremos revisando lo mejor y lo peor, lo bueno, lo malo y lo feo de la semana, podríamos decir, junto a dos invitados. Clarisa Hardy y Pablo Matamoros nos acompañan en el estudio de Días Contados. Antes, Juan tiene algo que contar. Volvemos a Días Contados y recibimos en el mesón a dos invitados de lujo que han querido acompañarnos para revisar esta semana tan llena de asuntos políticos. Clarisa Hardy, bienvenida. ¿Cómo estás? Exministra de Planificación, psicóloga, antropóloga del PS y presidenta del Instituto Igualdad. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar con ustedes hoy día. Bienvenida. ¿Cómo estás, Pablo Muy Matamoros? bien, muchas Estoy buscando la gracias. presentación que la estuve leyendo todo el rato, pero yo sé que es filósofo, que experto en comunicación política y que estuviste en el primer gobierno de Sebastián Así Piñera es. como encargado de la estrategia digital, militante de Renovación Así es, Nacional. aún. Yo creo que lo primero que tenemos que aclarar es si es que tú estás disponible para decir cómo votas y tú también, Clarisa, ¿qué piensas hacer el 4 de septiembre? ¿Aprobar o rechazar? Uf, qué difícil. Qué pesada. Puedes abstener. Mira, hasta ahora hay una cosa, no voy a decir los típicos clichés, que hay que leerse el texto, que son una cosa que habría que estudiar derecho constitucional para sabérselo entero. Tiendo a pensar que el consenso, y tocando el lado, tiendo a pensar que por mi pertenencia todo debería votar rechazo, creo que debería ser así, pero también me llama la atención el consenso que se está logrando en que pase lo que pase, hay un día después. Y ese día después, creo yo, y lo que a mí me interesa, y creo que hay una discusión muy fecunda que se está dando, es decir, ok, se gana, se rechace, al día siguiente hay que tomar determinadas medidas. Y ese consenso, de alguna forma, y lo que hizo el presidente, a mi juicio, el viernes pasado, relaja un poquito esa decisión. O sea, no te ponen esa espada y a lo mejor las fuerzas democráticas o este constructo democrático, esta república debe seguir avanzando, debería situarse en eso, en esta discusión en cuáles son esos mínimos comunes que hacemos. Obviamente está claro, vemos una campaña que está terrible, dura, grande, hay muchos intereses en juego, pero si pensamos en el día después, creo que podemos salir todos un poquito más por arriba. O sea, podemos tratar de buscar ciertos consensos y puntos en común que nos permitan seguir con este devenir. ¿Clarisa? Ah, no, yo te contesto derechamente apruebo. ¿Aprueba secas? Es que la papeleta no me pregunta la opinión sobre otras cosas. Yo creo que es importante decirle eso a quienes están viendo. Cuando uno se va a enfrentar en la caseta privada, tú vas a tener un papel que dice apruebo o rechazo. No te pregunta la opinión sobre qué vas a hacer el día después, si vas a reformar o no. En todo caso, no hay que ser constitucionalista, sino seguir el debate para saber que para implementar la Constitución, si se llega a aprobar, a lo menos habrá, y ahí los especialistas todavía no dicen el número exacto, entre 70 y 150 leyes que va a haber el día siguiente. Que ponerse de acuerdo en cómo avanzar, no cabe duda. Está en el propio espíritu del texto constitucional el que tú tengas que legislar para que las normas que ahí aparecen se traduzcan en algo que se pueda implementar. Y yo quiero aprovechar para la conversación con ustedes porque Pablo sí dijo algo que a mí me hace entender por dónde van las cosas. Lo que él plantea es que se desdramatizó el apruebo o el rechazo. Él nos acaba de decir, miren, todos vamos a seguir siendo chilenos y chilenas el día 5. Es cierto. Pero realmente a lo que está enfrentada la población es algo que nos ha dicho, que no es leerse las 380 normas, es qué proyecto de sociedad contiene una constitución que es la vigente, porque digamos las cosas como son. Si se aprueba, y eso lo dice la reforma constitucional que habilitó el proceso que estamos viviendo, sigue vigente en ese minuto porque no te puedes quedar sin constitución, por lo tanto sigue vigente la actual. Y la otra, este nuevo texto, con todas sus deficiencias, con sus dificultades, pero contiene una visión de sociedad distinta. Y yo creo que eso es lo que hoy tiene que dirimir la ciudadanía cuando se vaya a la caseta a votar.
Pero ahí yo creo esos puntos comunes que podemos pasar. Yo estoy feliz que se reconozcan los pueblos originarios, que pasemos un Estado subsidiario, un Estado de Derecho, o sea, y que se actualice un poco nuestro pacto social es muy relevante, entendiendo que esta Constitución ha tenido varios cambios. Pero veo las dos opciones, y de la fuerza más democrática, porque los extremos están en cosas más raras, en otra, están en una dimensión extraña, pero siento yo que las fuerzas democráticas están claras. O sea, apruebo para reformar, rechazo para reformar. Básicamente un silogismo bastante claro. Entonces, si nos desconcentramos, y eso como lo que hizo el presidente, que ya se abrió un poco a tener estas fórmulas, que también hay que discutirlas, también es un cuento, también es dramático para el país vivir otro proceso de 18 meses, de incertidumbre, pero bueno, ya estamos en esto. Pero ¿cómo nosotros podemos agarrar lo bueno de este proceso, que claramente primera vez que el pueblo se manifiesta directamente? O sea, esta Asamblea Constituyente, con sus bemoles, que lo sabemos todos, es una manifestación clara del pueblo. O sea, el pueblo se manifiesta y agarra este poder constituyente, cómo se traspasa y cuál es la mejor fórmula para poder, como dicen las dos campañas, es claro, apruebo para reformar, rechazo para reformar. Despejado eso, creo que hablar de lo que viene, yo creo, también nos hace vivir un mejor agosto. Mejor agosto. Oye, un mejor agosto. Sí, yo quería poner sobre la mesa y que conversáramos sobre... aquí hay un actor en el país que es bien importante, que es la derecha chilena. Y pienso en la actoría, como dicen hoy día, en la actoría social de la derecha chilena. Y se ha hablado de las pruebas de blancura o cuán legítimo es... la palabra no es legitimidad, sino que cuánto podemos creer a los grupos que representan un pensamiento de derecha de que hoy día sí están por cambiar y transformar lo que se conoce como el traje constitucional que tiene el país, las reglas del juego. ¿Tú piensas, Pablo, que eso es justo, es injusto? ¿Tú crees que efectivamente la derecha chilena en esto tiene una oportunidad de poder demostrar? Y si es así, tú haces comunicación política, estuviste trabajando en un gobierno, las personas pensamos en concreto y las palabras se las lleva el viento a veces. Yo hace un año que no piso la sede de mi partido. Yo era muy cercano a Mario Desbordes, sigo siendo muy cercano, y esa es mi derecha de alguna forma, la derecha social, la derecha republicana, popular, progresista. Eres un creyente, pero no vas a la iglesia. Algo así, pero Claro, no va al templo. Pero tuvimos una muy mala experiencia con determinados visos de la derecha, con Mario Desbordes en esa campaña, pero es tema de otro espacio. Yo creo que es genuino la desconfianza que tiene la fuerza más progresista, o la vieja concertación, o el nombre que pueda tener ahora. O las personas. O las personas, con respecto a si la derecha va a cumplir su compromiso de hacer estos cambios constitucionales. Pero cada día vemos más actores. Ayer veía a Gonzalo Cordero en el Clinic diciendo esto también, dando visos. Se están dejando muchas huellas de pan que yo creo va a ser imposible, ¿no? Esta ya no es la comunicación de los 90, donde existían 2 diarios y uno podía hablar con los... Ahora está abierto. Entonces, yo creo que, además que si un pacto social tenemos que tener confianza, o si no vamos a estar, pero también entiendo esta legítima desconfianza, y creo que el trabajo de construcción que está haciendo la derecha, no sé, que hace Macaya, yo veo gente con muy buenas intenciones de poder construir y decir, ok, sí, damos por vuelta este modelo, porque este modelo constitucional o este modelo de sociedad, y tenemos que avanzar. ¿Y hay algo concreto, así como firmamos un... No, ¿Se te ocurre algo concreto? he visto iniciativas de los partidos, de Chile Vamos, que se Los está 10 formando, los 10 compromisos, eso, pero siento yo que por eso, si pensamos ya en lo que viene después, yo creo que hay que llegar a esta fuerza democrática o más de centro, espacio, llegar a un consenso. Y lo que les ¿Y decía, eso debería ser antes del 4 de septiembre? yo creo que debería ser antes del 4, porque si no después, imagínense los resultados, que también sabemos que la encuesta puede ser cualquier cosa y esto se puede dar vuelta en cualquier segundo. A mi juicio hay que empezar a sentarse a la mesa, y ese sentarse a la mesa a discutir cuáles son estos mínimos civilizatorios es fundamental. Y también darle muestra a la ciudadanía que sea cual sea el resultado, eso estoy hablando de mis obsesiones, pero sea cual sea el resultado, tenemos que salir jugando como sociedad y como vamos a seguir siendo Y chilenos. con acuerdos políticos y en común, ¿no? Y asumiendo pedacitos que estas cosas claras, los pueblos originarios, el Estado de Derecho, o sea, hay ciertas cosas que ya todos lo están diciendo, creo yo. A ver, Clarisa, ¿cómo lo ves tú? Ahora, a mí me da gusto escucharlo a Pablo, porque habla de un país necesario y posible. Yo creo que este país confrontado, polarizado, radicalizado en 2 opciones totalmente distintas, es no superar la situación que dio origen al estallido social. Y eso que está latente es lo que este proceso no iba a resolver. Abría el camino para poder generar una sociedad en la que tengamos reglas
en que todos nos sintamos parte de un país y con posibilidades de dirimir nuestras diferencias, que las tenemos, de manera civilizada, democrática. Eso me alienta. Pero mi desconfianza no es porque me pasó, tú citaste, yo fui ministra de Planificación, me tocó ir a negociar el convenio 169 de la OIT a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y fue un portazo en la cara. Estoy hablando de una convención que no es vinculante. Tú asumes un compromiso, pero ni siquiera era vinculante. Fue un portazo. Estaba entonces Espina presidiendo la comisión, como senador presidiendo. Y entonces yo ni siquiera te digo de 15 años atrás, es desde hace muy poco, cuando se perdió por el alto quórum, además que tiene la actual Constitución, se perdió el derecho al agua como consumo humano, es decir, el trato preferente del ciudadano. Entonces, no es una desconfianza abstracta, es hasta ayer, hasta hace 2 días. Entonces, la pregunta que te hago, Pablo, dado que representaríamos estas dos visiones, es si ambos estamos disponibles o entendemos que hay una base sobre la cual conversar, ¿no es más seguro y para garantía de lo que el tipo de cambios que la sociedad requiere, reformar, mejorar, cambiar desde esta nueva Constitución? ¿No es esa la mejor base? Porque esta base está diciendo todo lo que ustedes dicen que están de acuerdo. Reconoce los derechos de los pueblos indígenas, reconoce los derechos de género. Sin duda, cosa que por lo demás, no sé si vieron el programa que les compite. ¿Cuál es nuestra tolerancia? Que quede claro, Clarisa. Clarisa, que quede claro. Me quedó claro. El programa que pretende competir con ustedes. Exacto. Bueno, le escuchamos decir a Javier Mazcaya que esto de la paridad, mira, entonces ni siquiera hay acuerdo de una cosa como evidente. Si somos más de la mitad de la población, parece como legítimo que tú digas a lo menos igualdad, aun cuando creo que también las minorías, no es un tema solo cuantitativo. Pero en fin, la pregunta, Pablo, es por qué de nuevo partir de cero cuando ha habido un ejercicio deliberativo en un espacio que reconozcamos, democrático, paritario, con escaños reservados, con independientes, tal vez un exceso, y por eso también el sistema político anda así de espalda y ha hecho también mucho ruido. Bueno, ahí tienes un texto y una versión que abre todas estas cosas. Estas que ahora la derecha dice, sí, yo las quiero. Bueno, mejoremos y reformamos desde ahí, desde el apruebo. Hagamos una cosa, le vamos a dar la palabra a Pablo. Queremos compartir con ustedes algunas de las cosas que pasó esta semana acá en Días Contados. Una de ellas tiene precisamente que ver con el trabajo que se desarrolló en la convención. Estuvimos con Carolina Toá acá en el estudio. Ella va por el apruebo, pero es partidaria de hacer reformas y además considera que hubo gustitos innecesarios. De esta forma presentamos lo mejor de la semana. Escuchemos a Carolina Toá. También estuvimos con Luis Cordero, que habla de que lo que hay en juego aquí es básicamente un acto de fe frente al apruebo o el rechazo. Revisemos esas dos declaraciones y a la vuelta lo comentamos con nuestros invitados. También me impresiona, con la misma fuerza, que personas que son de la izquierda más radical, por decirlo así, en lugar de cuidar lo central de este texto, se hayan dedicado a darse gustitos adicionales, meter el dedo en la llaga en cosas que no eran las centrales, poniendo en peligro el triunfo de lo central de este texto. O sea, yo creo que ahí hay una... ¿Pero cuáles te refieres ahí? ¿Los que ocurrieron dentro de la convención? Sí, pues. Ah, ya. Sí, pues. Sí, pues. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido o qué lógica tiene no aprobar la propuesta de la Comisión de Armonización para despejar las dudas que hay con el consentimiento indígena? Que en el fondo era aclarar algo que se iba a prestar para malas interpretaciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el gusto de quitarle el nombre de Poder Judicial al Poder Judicial? ¿Para qué? ¿Qué se gana con eso? ¿Cuál es el avance civilizatorio, democratizador, progresista que eso tiene? Esos son gustitos. Es que estamos en un problema de fe. Este es un momento de fe. De confianza, de tener, y claro, de confiar en la persona que tienes al frente. ¿En quién creo? O sea, el dilema que enfrentan las personas en la actualidad es ¿a quién le creo? Porque
más o menos lo que entregan los datos es que la mayoría quiere reformas. Queremos un nuevo texto, pero la mayoría quiere reformas. O sea, este texto como está, no, y el texto propuesto con ajustes. Entonces, unos discurren en el argumento del rechazo, otros en el argumento del apruebo. De cara a lo que viene, estamos frente a un problema de fe. Y eso tiene un gran problema, fíjate, porque en rigor requiere de cierta lealtad. Y requiere de cierta lealtad de quienes participan del debate público y particularmente de quienes tienen poderes de decisión futura sobre este tema, es decir, que tienen capacidad de lograr acuerdos en la reforma para ese propósito. Parte de lo que ha ocurrido esta semana en Días Contados. ¿Cómo ves esta parte del debate sobre la idoneidad del texto y sobre lo que tenemos al frente el 4 de septiembre, Pablo? Sí, mira, aquí yo creo que claramente el texto está 300 y algo artículos. Esta semana se encontraron varios baches y de seguro van a seguir encontrándose baches. Y claramente siento yo que es muy entendible cómo se ven muchas caricaturas que pasaron en la constituyente, que las vemos todos y está pasando, y son parte de las dos campañas. Los gustitos, como dice Carolina. Gustitos también y cosas, siento yo que es reentender. Yo creo que pasamos estos 30 años que sabemos que fueron bastante buenos para nuestro país, o sea, fueron positivos y tienen sus bemoles y todos los que sabemos, por algo estamos en este proceso constituyente. Esto es reentender el sistema político, tanto independiente, sin esta afiliación partidaria y en la desconfianza que existía con los partidos políticos. Y también los partidos que han sido medio historiados, que se desaparece el Senado, que se le quita poder, que no hay contrapesos, todo esto, que a lo mejor podemos estar todos de acuerdo que hay que reinterpretar si se aprueba o se rechaza, hace entendible un poco el miedo que produzca esto. O sea, pero también hay que ver cómo se avanza con convicciones o a partir del temor. Y ahí también yo claramente tendería, estoy un poquito sacando la castaña con la mano del gato por mi voto, pero claramente si logramos mínimo civilizatorio y entendemos que también las constituciones o todas las leyes, porque también esto tiene que ser bajo leyes, como decías tú, es que tenemos que lograr interpretar. Así como pasamos va muchos por el años. apruebo, Pablo, yo creo. No sean malas. Totalmente convencido. Pero si logramos, Déjenlo tranquilo. pero si logramos esto mínimo, estos pasos para interpretar, y por eso sacamos esta válvula de presión y entendemos, o sea, miren, yo conversando con harta gente y también viendo, es que cuánto nos demoramos a interpretar, no sé, el aborto en Chile, ciertos se demoraron mucho y entendiendo, el divorcio, perdón, y claro, el aborto también se demoraron muchos años, pero a partir de interpretaciones. Las constituciones, las leyes, todo tiene interpretaciones y hay abogados constitucionalistas más de derecha, más de izquierda, con distintas interpretaciones de sus textos, entonces, o distintas tradiciones de escuela filosófica. Entonces, si logramos entender, por eso, a lo mejor desde un buenismo, pero desde matizo el apruebo o el rechazo, claramente tendería a rechazar este texto. O sea, si uno ve las campañas y nos vamos a ver enfrentado ahora en agosto a una cosa que va a ser gigante, vemos que tiene incoherencia, inconsistencia y esto que es... ¿Pero te parece el texto que es un avance? En lo simbólico, creo yo. Simbólicamente avanza bastante en resignificar nuestro pacto social, pero en la parte de la aplicación, de cómo va, cuánto tiempo se ha sensacionado. Y hay otro problema que quería hablar, que son las expectativas. A mí eso también me preocupa. Por eso siento que las fuerzas democráticas deberían tender a sentarse ya en agosto a decir, ok, porque yo esto no va a ser, no es un reset, no es que el día 5 partamos con un estado de nuevo. Primero tiene que ser sancionado por el colegio electoral. O sea, la justicia electoral tiene que sancionar el resultado. Imagínense el resultado estrecho. O sea, ¿cuántos años se va a demorar en implementar? Todo esto que está pasando, siento que estos mínimos civilizatorios y estas fuerzas más tradicionales, no, tradicional suena feo, pero suena, o sea, bien, sí, tradicionales, políticas y formales, podrían llevar a un proceso de interpretar este nuevo texto, pase lo que pase, entendiendo que adolece de muchas cosas. El documento ya encontraron una pifia y de seguro se encontrarán 1000 durante todo lo que queda de aquí al 4. Se van a encontrar muchas inconsistencias que son propias, y claramente una constitución es algo que se escribe sobre marcha. Yo por mí hubiese escrito la constitución de Estados Unidos, una plana y después interpretar, pero eso, o sea, ¿cómo logramos interpretar y pasar y descomprimir un poco esto y decir, ok, salgamos jugando, pase lo que pase? Hay que es interesante. Retomando lo que dice Pablo, que la necesidad de este acuerdo político, bueno, que tuvimos un periodo que fue casi majadero, que tantas veces dijimos, bueno, ¿y terminó la transición o no terminó la transición? Que fue la transición a la democracia, con el durísimo tema de los derechos humanos, con el durísimo tema de las reformas a la Constitución que se lograron recién el 2015, la democracia volvió el 89. 2006. Del 89 al 2006, imagínate, tuvimos ahí
17 años esperando las reformas constitucionales y se hablaba de la transición, bueno, la muerte de Pinochet, la llegada de Pinochet, donde fue bastante traumático. Y yo lo único que espero es que esta transición, porque yo creo que estamos hablando de la transición constitucional, va a haber un proceso de implementación de la Constitución en el caso de que sea aprobada esta o que se produzca otra asamblea constituyente, que la transición, sea cual sea la que se implemente, va a necesitar una transición larga y esa transición ojalá sea en las mejores condiciones en el ambiente político, yo creo, y ahí lo que me preocupa es la clase política que tenemos. Yo no sé si está al... ¿Clarisa? Bueno, el mejor ejemplo, tú citaste el aborto y yo digo, todavía ni siquiera yo he escuchado que hayan echado alguna talla a esta locura que dijo Felipe Kast, que se iba a autorizar el aborto hasta el 9º mes. Eso se llama parto. ¿Ah? ¿Tú te das cuenta? Es decir, aborto es cuando tú haces un procedimiento sabiendo que al sacar al feto no tiene capacidad de vida propia. Entonces, cuando tú dices, cuando tú llegas a estos absurdos, para bajar las tensiones, simplemente lo que quiero decir, y es lo que lo tomo a partir de lo que tú señalas, establece grandes principios y normas. A veces se excede. No es que los 380 artículos sean cada uno un derecho, porque alguien me dijo, esta es la locura de derechos. No, son un número acotado de derechos y muchos artículos que se refieren a un mismo derecho de cómo debiera ser entendido. Y por lo tanto la implementación tiene que ser en tiempos razonables para ciertas materias. A mí se me quedó en la retina, y yo creo que ustedes lo escucharon, aquella mujer que decía cuando se votó el plebiscito, yo quiero una constitución, yo sé que no es para mí, capaz que tampoco para mis hijos, quiero ese Chile para mis nietos. Es decir, hay una sensatez en la población. Nadie está pensando que esta constitución, así como va a salir, va a eliminar con la cola del sistema salud, o va a garantizar de inmediato la gratuidad en la educación, o me va a mejorar de inmediato la pensión. Es el inicio de un camino para una sociedad que dialoga con otros valores, el cómo convive. Y por eso vuelvo a insistir, con sus defectos, después de todo, Carolina decía, se dieron el gustito. Y sí, mucha gente que nunca tuvo la palabra se dio el gustito, es verdad. Probablemente los mismos que hoy están enojados con este texto, si llegaran a ser elegidos, se van a dar también el gustito en la Constitución, porque a este país le faltaba oxigenar el debate, el permitir ser representantes a quienes no lo habían sido. Y sí, te diste el gustito porque estuviste callado muchas décadas. Pero el texto que salió no es que te diste el gustito. El texto que salió es mucho mejor que todo el debate, que todas las peleas, que todas las cosas que mostraron muchos convencionales. Oye, otro de los elementos que ha habido esta semana fue una llegada inesperada y que, por cierto, se convirtió en tema de debate político. Nos sirve para presentar a las figuras de la semana, a que, bueno, nuestros invitados también les pedimos que nos dijeran quién era su figura de la semana y un nombre se repitió. Paula Walker, ¿quién es tu figura de la semana? Mi figura de la semana es la expresidenta Michelle Bachelet. Se le preguntó por su posición en el plebiscito, dice que aprueba, llega a Chile el día siguiente, anoche tuvo una reunión de casi 3 horas, de más de 3 horas con el presidente Gabriel Boric. No. Vamos a hacer algunos ajustes a la información. No. A ver, yo quiero decir ¿Fue primero... menos rato la reunión? Sí. Pero si entró a las 8 y tanto, cerca de las 9. 2 horas o 2 Pero poquita la diferencia. No, pero es que viste que a la gente le encanta como conocer. Sí. No, yo quiero decir primero que yo creo que la expresidenta Bachelet, a mí me parece que es la figura de la semana, porque ella hace 2 cosas que a mí me parecen súper importantes. Ella define una posición y es el momento, no es una, ¿cómo se llama? Indirecta, Pablo, pero es el momento de tomar definiciones. Y por lo tanto que una expresidenta, la única que se ha definido hasta ahora y que yo creo que, bueno, veamos si el presidente Lagos termina definiéndose en uno o en otra dirección. Pero la presidenta Bachelet dice que va a aprobar el texto. Dice además
que claro, no es un texto perfecto, lo dice además con una canción, ya lo sabemos, de Pablo Milanés, pero dice que lo va a aprobar, dice que es un texto perfectible, no se refugia en su condición de funcionaria internacional, pero además la gente lo discutió en Twitter, ya me pareció bien bonito, hace un apoyo al presidente Boric, porque finalmente la presidenta en su segundo gobierno inicia con mucha fuerza lo que hoy día conocemos como el proceso constituyente. Y lo inicia a pesar de una derecha que se ríe, que se burla, que encuentra que realmente esto es una cosa que hay que tomar este texto y guardarlo en el cajón, como dice el exministro del Interior, frente a los empresarios cuando inicia el segundo periodo el presidente Piñera. Entonces ella inicia el proceso, la gente en Twitter decía, gracias presidenta, porque ahora está apoyando a quien lo continúa, que es el presidente Boric. Entonces, a mí me gusta la coherencia de la presidenta Bachelet, es algo que me ha gustado siempre, y además que lo hace público, no tiene un discurso público y un discurso privado. Entonces, en eso yo creo que es la figura de la semana, de todas maneras. Yo Pablo, concuerdo contigo, a mí me gusta mucho que venga la presidenta Bachelet, pero una cosa también de conformación política. Creo que la presidenta con su jerarquía y ordena también esta fuerza democrática de la vieja concertación. O sea, este desorden que parecen los comandos, este crisol de apruebos y este crisol de rechazos debería entender a ordenarse y a concatenarse. Entonces, con esta fuerza politiza el debate, jerarquiza el debate y de alguna forma da certeza a un apruebo que parece más razonable. Más que estas caricaturas que vimos, todo lo que hemos visto, lo mismo pasa yo creo que la derecha, o sea, hace necesariamente buscar puntos de encuentro, que no es esta cosa que parte de los amarillos hacia allá, sino que también existe gente que está dispuesta a conversar, a pactar, a hablar, y que se ha reconocido, y que son políticos, y que han tenido trayectorias, 2 veces presidente, y hay un corpus atrás que les precede. Entonces, eso me parece fantástico, que la venía, digo, en pro de la democracia y en pro de la república, o sea, en pro No en pro de la prueba. No en pro de la prueba, lo digo en pro del republicano. Es como el apuntador de Es que Matamoro es lo más razonable que he visto en mucho ¿Y tiempo. Sebastián Piñera debiera hablar con Diego? Yo no creo que hable Sebastián Piñera. A mí me interesó y que quería preguntar a Pablo que el cuestionamiento que surgió a raíz de la aparición de Juan Antonio Kast. José Antonio Kast, cuando apareció el martes, creo, ¿el martes? Sí. Apareció el martes, que para mí es el episodio noticioso de la semana, pero y que Gonzalo Miller, que es una persona que era asesor de Lavín, muy cercano a Lavín, militante UDI. Y está a cargo del comando de la prueba con otra persona. Perdón, del rechazo. Criticó la aparición de Kast. Obvio. Era evidente, es el mejor. Era súper evidente que lo criticara. Sí, pero por eso es interesante la opinión de Pablo. A mí me parece que la estrategia de repente, como que cuenta la estrategia por los medios, me llama mucho la atención, que dicen, es súper raro, como, no, vamos a esconder a los políticos, es como muy extraño. Pero hay una cosa que yo creo que José Antonio Kast tiene todo el derecho a aparecer, fue candidato presidencial, tiene una fuerza política, tiene una bancada en el Parlamento, o sea, tiene un partido formal, o sea, yo no creo esconder. No veo por qué no debería hablar. Háganle caso a Matamoro, muéstrenlo mucho. Yo no tengo nada que ver con los comandos, no lo digo como, pero déjame parece que preguntarle, tenga que darle la hablar. palabra a la Clarisa, porque además está la incógnita de lo que va a pasar con Ricardo Lagos, y tú eres militante socialista, y Carolina Toá decía que ella tenía la esperanza de que el presidente terminara decantándose por la PRO y lo dijera públicamente. Bueno, todos los que conocimos a Lagos, el Lagos del Dedo, el Lagos Valiente, el Lagos que interpeló, había que tener mucho coraje en esa época, apuntar el dedo en televisión públicamente en este país al dictador en pleno ejercicio. Estamos esperando el mismo presidente que inició reforma, que fue capaz. Yo creo que hay 2 cosas estupendas que hay que reivindicar en Ricardo Lagos. Fue él quien puso las bases de volver a entregar el poder a los civiles. La sujeción, por lo tanto, de él es el momento definitivo en que tú cierras la tutela militar. Exactamente. Pero no hay valentía, Clarisa, en el hecho de ir en contra de la mayoría de tu sector político porque crees y tienes la convicción de que el texto no es bueno. ¿No es un gesto de valentía también? A ver, es un gesto de parte de él, de honestidad, expresar lo que quiera. Pero mira tú el análisis que hay que hacer. Él
mismo, curiosamente, en todas las entrevistas que da, hace todo el recuento de todo lo que la derecha se ha negado a aprobar de la Constitución. Perdón que interrumpa, que hay un punto muy bonito en eso, que la derecha, que él lo menciona un momento, pero que la derecha acepta las reformas del 2005 porque los senadores designados empezaron a ser senadores de la concertación. Llegó Benninger, llegó Silva Sima, y la derecha ve que va a perder la mayoría que le permitía, que le daban los senadores designados. O sea, no es una reforma en donde la derecha se embarca por tema republicano, no, es porque realmente tenían, o sea, había que moverse rápido porque esto se estaba poniendo en contra. No solo eso, a ver, en el periodo de Lagos iba a mencionar su segundo aporte, que es la reforma de salud en donde permite el auge. Que la paró. Perdón, el Fondo Solidario que hasta el día de hoy impide que tú tengas un sistema de salud en que esto realmente pueda ser digamos, que pueda llegar esta atención con calidad a todos, la negó la misma derecha. Entonces, sí, hay un acto de honestidad en decir lo que es sorprendente. Y eso hace la diferencia, y por eso creo que la figura de la semana que ha elegido Paula es la correcta. Nadie que ha tenido el ejercicio político que él ha tenido, su trayectoria, habiendo sido presidente y vivido las experiencias que ha vivido, con todo lo crítico y el balance que puede hacer, que no diga en qué postura está. Porque cuando tú vas, salvo que diga mi postura es el anulo, o que aparece que lo insinúa, pareciera que lo había insinuado, pero yo quiero quedarme con las palabras de Carolina y hacer un acto de fe en que ese Ricardo Lagos que conocimos va a aparecer en las urnas votando por el apruebo. Me parece muy terrible cuando el presidente mandó su carta, era como esto, peronismo sin Perón, porque es como hablando de un Lagos que el presidente Lagos está vivo, es un actor político, está consciente, es como eso de decir, buscar otro Lagos, es como, él está ahí, está hablando él mismo. Pero ahora yo me saco el sombrero por Lagos, lo hemos comentado varias, ahí discutimos entre nosotros, pero yo me saco el sombrero por una persona que hizo la pega, pero que se leyó la Constitución, que habló del momento económico, que habló del momento de derecho. Puede ser evidentemente que no esté remando de manera natural y obvia hacia el apruebo, que en el caso de la gente que vota apruebo, le puede gustar, lo puede preferir. Pero yo me saco el sombrero por el nivel de estadista y de seriedad de la opinión de Lagos. Obviamente no, y creo que tiene un costo muy grande para él. A él le pareció mucho más fácil decir no, estoy por el apruebo. Pero bueno, es o pasar, ¿no? Podemos, claro. Oye, ya, otras figuras de la semana, Clarisa, otra mujer es la que tú propones para figura de la semana. Bueno, ¿no? yo creo, puedo hacerle una pequeña propaganda, un podcast que sacamos en el Instituto de Igualdad Semanal. No digo porque tenemos una sección que se llama Las protagonistas mujeres de la semana. Ya. Porque creo que más allá de la paridad en la convención y todo, vemos que no es una situación que ha sido totalmente ganada. Excepto en esta mesa. No, sí, no, yo soy, obviamente. Ustedes están de invitados ocasionales. No, yo soy la galleta, soy la diversidad. Claro, el apoyo a la diversidad. Con las consecuencias que me trae. Y por lo tanto, sí, mi candidata de la semana es Carolina Leitao. Carolina Leitao, la figura de la semana. Ahí la estamos viendo. De Clarisa Hardy. Estuvo con nosotros conversando hace algunos días a propósito de la situación de vivienda. ¿Y por qué es tu figura de la semana, Clarisa? Bueno, primero porque solo el 19% de las mujeres que postulan a las alcaldías llegan a ser alcaldesas y por lo tanto tenemos todavía un desbalance de presencia de mujeres en los municipios, no obstante que las comunas y en los municipios es donde más activamente la vida cotidiana de las comunas está en manos de mujeres. Lo vivimos en pandemias con las organizaciones sociales a cargo de lo que fue lo duro, por ejemplo, de las comidas, las huellas comunes, etc. Pero se da además el que ella, en estas condiciones y con este contexto, pasa a ser la primera mujer que encabeza la Asociación Chilena de Municipalidades. Hubo 18 presidentes de la asociación antes que llegara Carolina. Todos hombres. Es la primera vez que hay una mujer y por eso me parece, por el papel que ocupa y por el lugar al que llega y por el rol que van a jugar los municipios. Ojo, si se aprueba la Constitución, el Estado regional y las nuevas atribuciones a los municipios los van a convertir en gobiernos municipales. Oye, nos queda poquito rato, pero yo también quiero plantear a mi figura de la semana, que también es una mujer. Mi figura de la semana es la diputada Carol Cariola.
¿Y por qué es mi figura de la semana? Bueno, yo partí el programa en el editorial comentando un momento desagradable que yo creo que ejemplifica los ánimos y las hostilidades en este camino hacia el plebiscito. Podemos de hecho revisar el video de lo que ocurre en ese punto de prensa, pero también porque su rol político ha sido muy importante en este primer semestre. Bueno, esta es una toma desde el otro lado, digamos, porque los parlamentarios estaban haciendo un punto de prensa, Carol Cariola habla, termina su punto de prensa, se retira y al entrar el grupo de diputados de la UDI, Sergio Bobadilla, al cruzarse con ella, dice, ahora vamos a hablar en serio, lo cual es una, digamos, esa vez. Entonces ella va y lo encara mano en jarra, como la estamos viendo, y le dice, ¿qué dijo señor? ¿Qué dijo señor? Lo podemos escuchar. Ah, ¿ahora hablamos en serio? Hablemos serio, dije. ¿Y por qué usted cree que yo no hablé serio? No me refería a ti. Ah, ok. Más respeto, diputado. No es un tono que uno quisiera ver, digamos, entre los parlamentarios, pero dejado este incidente de lado, Carol Cariola con bastante seguridad va a encabezar la mesa de la Cámara de Diputados porque, digamos, se reparte entre el conglomerado oficialista. Es la presidenta de la Comisión de Constitución, donde se están debatiendo temas muy interesantes. Ha tenido disputas muy ásperas con algunos miembros de esa comisión, como por ejemplo Pamela Giles, y además es una de las voceras del Comando del Apruebo, junto con Vlado Mirosevic. En algún momento hubo, desde la coalición gobernante, que son dos coaliciones, como el resquemor de que fuera demasiado el protagonismo del Partido Comunista con Carol como vocera, y entonces se incorpora Vlado Mirosevic. El diputado Mirosevic lo desmiente, pero en el fondo son los equilibrios que se dan al interior de estas dos coaliciones que son más raras. El Partido Liberal, el Partido Comunista, y hay un tercero que es propiamente del Frente Amplio, entre los voceros del Apruebo. No sé si tienen algún comentario que hacer. Pablo, Clarisa. Paula. Mira, sí, está bien. Claro. No, a mí, ¿sabes lo que me estaba mirando el video? Y solo quiero remitirme a propósito de lo que dice Clarisa con respecto a las líderes mujeres en política. La verdad es que la violencia que sufren las mujeres en política es súper complicado. Este es un tema del cual se ha pronunciado Naciones Unidas, tuvo una relatora especial para tratar este tema, porque es una violencia simbólica, es una violencia silenciosa, es una violencia que obviamente no es un combo, pero que un diputado como el señor Bobadilla diga, ahora vamos a hablar en serio, en clara referencia a una mujer, Carol Cariola u otra, lo que está haciendo en el fondo es ejercer una violencia súper simbólica. Córrete, porque en realidad este espacio, que es el espacio público y del poder, no les pertenece a ustedes. Este es mi espacio. Entonces, bien matona la actitud de que es. Pero lo que quiero decir... Bien torpe, pobrecito, me da un poquito de pena. Y además él se queda como disminuido, diciendo, no, yo estaba diciendo... yo no fui. Después termina explicando como... Claro, explicando que... Claro, sí, pero como eso más, él dice, además, no, vamos a hablar serio. Es como que tratando de excusarse, nada, pues señor. Pero igual hay una puesta en escena también que lo hacen todos los políticos. Me acuerdo desde cuando era más chico, el Chaulson versus Moreira. O sea, esto es constante. O sea, las pachotadas para acá, que sale lo que hacía Pamela Giles. O sea, es una constante. Yo también, obviamente, acá le pone esta, como, no se me olvida el término, pero es como le pone la mano, como hombre le pone la mano encima, algo terrible. Pero también esta puesta en escena que también hace la diputada Cariola, no recuerdo caso, pero todos los parlamentarios están metidos en este un poquito político espectáculo. Juego también, ese juego es tirarse el peto para acá y con argumentos más, o sea, es dramático, pero también es parte de la Cámara, es una práctica habitual, esta política show, y también esta posibilidad de que está todo grabado, o sea, todo es como todo es como un reality. ¿No me parece? O sea, te digo, que esa discusión, el enfrentamiento, no, que es entretenido, yo pienso, por ejemplo, no sé, hay parlamentos en el mundo que son muy polémicos. El Parlamento británico, por ejemplo, un griterío, pero ¿me entendí? Entonces, pero está institucionalizado. La interpelación. A ver, déjame darle la palabra a la Clarisa. ¿Qué dices tú, Clarisa? No, es que es interesante lo que nos dice Juan Diego. A mí, por el contrario, me encantaría que tuviéramos el modelo británico en donde la interpelación es parte de la regularidad con la que funciona el Parlamento. Se gritan. Bueno, pero precisamente se interpelan, claro, y está institucionalizado. Y la oratoria es muy importante.
cosa que en Chile no es muy importante y la verdad que la oratoria no es algo que nos distingue como clase política. No, y yo recuerdo que quien fue la autora de este cambio en la oratoria, no puedo repetir las palabras porque yo me imagino que esto, ¿en qué horario? Horario nocturno. Sí, horario nocturno se puede. Pero la que inició con gruesos garabatos, estreno en el Congreso fue Evelyn Matei. Ustedes recordarán cuando les dijo unas gruesas palabras a... ¿De veras? ¿Cuando era ministra? No, ella estaba de Congreso, ella era diputada. Fue Una cosa brutal. Por lo tanto... Está bien. Hay historia. No, digo si está bien, digo que institucionalizarlo impediría, por lo menos permitiría que la interpelación tuviera otro carácter, un criterio ordenado. Hay algo muy bueno, y yo creo que lo decían de la alcaldesa de Estado, sí, es lo que hemos conversado también, es mujeres, más que parece perfecto la variedad, y también el rol de las comunas. O sea, ahora no es casualidad que muchos alcaldes están desplegados en terreno haciendo campaña por el apruebo del rechazo. O sea, a pesar de la Contraloría. A pesar de la Contraloría, están de vacaciones, inventarán algún guarismo, así como lo hacen el gobierno, que retuitean todos los días, haz algo, favoritean todo el día. Pero eso a mí me parece que son parte de... ¿Pero no te parece extraño el dictamen que le impida a los municipios informar si uno de los roles más importantes del municipio que tiene que ver con la participación ciudadana a la comunidad es como elemental? Yo no puedo entender ese dictamen. Sí, yo creo que falta un poquito faltaría un poco de control. O sea, son recursos públicos que no pueden estar a prueba o rechazo, y es muy difícil llegar a decir que el impreso que hace que el alcalde X o Z, de derecha, izquierda. Los alcaldes que salieron a terreno no fueron haciendo campaña, fue haciendo difusión y divulgación del plebiscito y de lo que contiene el texto constitucional. Y ahí está el nudo, se nos acaba el tiempo desgraciadamente, Clarisa, pero claro, ese es el nudo y la conversación de la semana, cuál es el límite entre informar o hacer campaña por una u otra opción. Muchísimas gracias, Clarisa, por haber venido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima, ojalá lo hayan pasado bien, ayudándonos a cerrar la semana. Tú eres Tú eres una mujer. La nueva alianza política. La derecha debe tener muchos Pablos. Una derecha sí, hasta pensaría, pensando en un cambio. Ahí pienso que es posible el diálogo. Nosotros inauguramos la conversación. Un nuevo pacto. Exactamente, no nos gusta la confrontación, nos gusta la conversación, así es que quedan súper invitados los dos para que vuelvan. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con el cierre de Días Contados. Y en los minutos finales de Días Contados, bueno, les agradecemos por lo pronto la compañía y proyectemos un poquito lo que va a pasar la próxima semana, que es semana distrital, así que no va a haber actividad en el Parlamento, a no ser que se convoque esta sesión especial para revisar la extensión del estado de excepción en el sur, Paula. Yo creo que la próxima semana vamos a tener un ministro un poquito más... ¿Cuál ministro? Eso, voy, es que le estoy dando tensión a mi participación en este segmento del programa. El segmento final, así que rápido. El segmento final. No, yo creo que la próxima semana el ministro Jackson va a estar un poquito, no descansado, pero como es semana distrital, un poquito más relajado, y vamos a ver en qué ocupa su tiempo libre. ¿Nos visitará el ministro Giorgio Jackson? Al ministro venga a vernos, lo invitamos acá, lo esperamos aquí para que converse con nosotros. Súper interesante hablar con el ministro Jackson. Vuelven los niños y las niñas a las clases porque se acaban las vacaciones de invierno. ¿Algo más que comentar para la próxima semana, Juan Diego? Y algo más, no sé, queda un mes y medio de campaña, viene bien duro, a mí me preocupa el ambiente, pero hay que ver ahí cómo lo analizamos. Además, vamos a terminar agarrados las mechas acá. ¿Nosotros tres? ¿Cachai? Así como Nosotros a punto de preguntarme por quién voto, cuál es mi voto. Tenemos que practicar esto que estábamos diciendo, la importancia del respeto cívico. ¿Vieron qué buena conversación qué buena dupla entre Clarisa y... Ahora, habría que preguntarle a la gente de la derecha cuán identificada se siente con las posturas de Pablo Matamoros, porque claramente es un hombre que viene de vuelta, ¿no? Es muy desbordista y Desbordes, hay que decirlo, es uno de los voceros del rechazo. Ojo, cuyo comando ya tiene sede, está muy cerquita del Palacio de la Moneda, está Jorge Selume, está Gonzalo Miller, está Marco Antonio González entre los coordinadores. También lo que decía la Paula, que divertido que andan anunciando o filtrando cuál va a ser la estrategia, pero no quieren rostros políticos, quieren más bien caras testimoniales en lo que va a ser específicamente la franja, la viuda del cabo Naín de Carabineros, el padre
del carabinero Florido, fallecido también. Evelyn Matei va a tener un despliegue importante. Y yo creo que todo eso lo vamos a poder analizar, mirar y comentar acá en Días Contados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente fin de semana. Buen fin de semana, Paula. Chao, Carolita. Que te Chao, vaya Juan bien, Juan Diego. Diego. Muchas gracias. Chao, chao. Cariño, Paula.